¿Qué tal? Muy buenos días. Feliz domingo, 24 del tiempo ordinario. Pues estamos intentando reflexionar el evangelio que se nos propone para hoy y en especial pues para toda la semana. Discernir el evangelio durante la semana es una tarea que todos podemos realizar poco a poco. Y es que nos encontramos con un Jesús que va por el camino. Y dice que a lo largo del camino les interrogaba a sus discípulos. Ya de aquí nosotros podemos irnos dando cuenta que ser seguidores de Jesús es no solamente para andar detrás de o a un lado de alguien más, sino es también para pensar, aprender a reflexionar, aprender a cuestionar y aprender a responder, porque el camino del discipulado es un camino de madurez, de progreso, de ascensión hacia lo alto. No es para quedarnos estáticos, quietos, dados solamente a la diversión y la risa, ¿no? Jesús, a lo largo del camino, cuestionaba, hacía preguntas y nos encontramos ahora con este Jesús que pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y nos damos cuenta que hay muchos más que pareciera que también se hacen llamar discípulos del Maestro, porque al hacer preguntas, los discípulos reconocen que hay quienes ya dan respuestas de él sin estar en ese grupo. Y entonces aparecen los grupos de quienes creen que él es Juan el Bautista, Elías o algún otro de los profetas. Imaginemos esta multitud que responde, dividida, seccionada en tres partes. Juan el Bautista, Elías y otros profetas. Ya esa última respuesta diría, o nos haría pensar que esta misma multitud está dividida todavía en más seguidores de ciertos o cuales profetas. Es un grado de madurez ya al responder esto, pero solamente es un repetir, unirse a ciertos grupos, unirse a ciertas ideologías incluso. Y Jesús no las rechaza, pero va más a fondo, porque quienes vamos o intentamos estar más cerca de Él, también tenemos que aceptar que haya preguntas que tengan que ver con nosotros. Ya no quiere Jesús escuchar que repitamos y repitamos como loros, como guacamayas, pero que ya respondamos desde la experiencia. Y entonces solamente ahí es como Jesús quiere saber qué hay en nuestro corazón, qué hay, qué respuesta doy de Él. Es así que un segundo punto también para poder meditar en este trozo del Evangelio es el liderazgo que yo tengo en cualquier parte, sea en mi trabajo, sea con mi familia, sea en el ambiente en el que me muevo, en un ambiente parroquial, en un centro universitario, porque cuando uno se encuentra más cerca de él, al lado de otros, al lado de otras chicas, de otros chicos, tenemos que reconocer quién tiene el liderazgo. Y entonces el grupo de discípulos que va con Jesús, caminando con él, reconoce que hay cierta autoridad en Pedro. Y pues sabemos que él es quien responde, quien se atreve a dejar ver lo que hay en su corazón. Y no solamente en el de él, sino en el de todos los demás. Él, siendo el escogido, siendo la cabeza del grupo, se atreve a decir, tú eres el Mesías. Es curioso que en este evangelio la respuesta esté, por así decirlo, incompleta, porque en otro evangelio escucharemos decir que él diga, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y aquí solamente, tú eres el Mesías. Es claro que en este evangelio, tanto Pedro como los demás estén dejando ver que hay otro grupo que tiene una concepción aún errónea de él, incluso los más cercanos. Esta concepción de que el Mesías sea un guerrillero, un luchador, un libertador, pero no el Hijo de Dios aún, vivido en carne propia. En el Evangelio que nos habla de que eres Hijo de Dios, Jesús se alegra y responde, qué padrísimo que esto te lo haya revelado el Padre. Sin embargo, aquí no. Y entonces lo que sucede a continuación es una cosa tremenda. Cuando la respuesta no es completa, cuando la respuesta es así de este tipo, viene el tentador. Y tenemos que aplicar ciertos principios de discernimiento junto con los discípulos. El discernimiento, el saber distinguir que Jesús requiere discípulos, seguidores, caminantes, peregrinos, mientras que el tentador quiere maestros, quiere conocedores, y que si somos conocedores y si el mismo Jesús nos da santo y seña de lo que va a sucederle, sufrir, morir en la cruz, ser crucificado, siendo conocedor, entonces podemos evitar muchas cosas, evadirlas, quitarnos a un lado. Y es importante el verbo que utiliza Pedro para decirle,
A ti no te puede pasar eso. Y lo quiso apartar, lo quiso mover de su camino. Y Jesús, con la misma palabra, le dice a él y a Satanás, apártate tú. Es importante saber distinguir esto. No nos demos por vencidos en nuestra misión de caminantes, de seguidores, de peregrinos de Jesús. No nos detengamos en el pensar, en el solamente pensar, sino en buscar responder desde la experiencia, no de lo que solamente digan los demás, porque esto hasta cierto punto es sencillo. Alegrémonos de estar siguiendo a Jesús. Alegrémonos también por aquellos que dan respuesta de Él. Es increíble poder encontrarnos con grupos que intentan nombrar a Jesús, nombrar a Dios en sus vidas. Y una manera de hacerlo es entrando en grupos que llevan su nombre de una u otra manera. Triste y también tarea nuestra es buscar y hacer ver cuando un grupo se sale de control, cuando un grupo altera o acentúa ciertas áreas de la vida de fe. Si hay grupos que se dividan tanto que prefieran seguir a Juan el Bautista, a Elías, otros profetas, a quienes les guste la vida súper ascética, a quienes les guste solamente ser profetas, proclamando visiones, uno tiene que ser cauto, tiene que vivir desde el discernimiento y en oración. Realmente aquí nuevamente funciona la vida en el Espíritu, de poder decir yo sigo a Jesús, yo también creo en ti Jesús, que tú eres el Mesías, y distinguir que en mi confesión de fe, en mi confesión del día a día, yo puedo ser tentado, yo puedo ser apartado del camino, como el camino en el que estoy en estos momentos, puedo ser apartado. O yo, conociendo ciertos peligros, apartarme, pero no sino por cobardía. Obviamente Jesús no quiere que nos perdamos, quiere que andemos con Él. Con Él nunca se pierde uno, pero el tentador bien que nos puede hacer creer esto, que nos perderemos. Que en este domingo y en esta nueva semana podamos realmente dar testimonio del discipulado que estamos viviendo juntos. El nombre que llevamos de cristianos es una gran responsabilidad que se vive compartida, en comunidad, en la iglesia. Nos decía por ahí algún amigo que conocí en otro país, que ojalá cuando tú y yo descubramos que hay un pensamiento que no es el nuestro, ni siquiera nos atrevamos a dialogar con ese nuevo pensamiento, porque estos logismoi, que son los pensamientos negativos, pasionales, pueden sonar atractivos, pero son estos los pensamientos que dejan entrar los malos espíritus y estos nos pueden apartar del camino. Escuchemos a este Jesús, escuchemos su palabra, sigamos en su camino, que es algo importante en este evangelio, seguir en el camino, seguir pensando, seguir cuestionándonos y seguir respondiendo desde el corazón, conectados con el Padre. Soy el Padre Jimmy. Que tengas un buen inicio de semana, que puedas compartir esta reflexión con tus seres queridos o con quien te encuentres. ¿Sale, vale? Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti y tu familia y te acompañe hoy y siempre. Amén. Hasta pronto.